Dios les bendiga. Quiero recordarles que lo que estamos haciendo es poniendo nuestra gotita de agua basado en el versículo que dice, como la mar cubre la tierra, así será cubierta la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Y queremos poner nuestra gotita de agua, de conocimiento, en ese mar tan intenso, en una tierra tan sedienta del conocimiento del Señor. Voy a 1 Reyes 19, versículo 3, 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel de Jehová, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Quiero que se acuerden del versículo 4 específicamente. Y él el final del versículo 3, y dejó allí su criado, y el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, se alejó un día de camino en el desierto. Luego en Génesis 22 y el versículo 3, Génesis 22 y el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Acuérdense de esto, eran 4 los que iban. Iba él, iba su hijo, e iban 2 criados. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Se los llevó a los siervos los 3 días. Cuando alcanzó a ver el monte Moriah, le dijo a sus siervos: quédense aquí, nada más el muchacho y yo vamos a ir allá. Génesis 32, 24, ahora con Jacob, el nieto de Abraham. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Oremos. Dios de misericordia, nos has dado un tiempo de refrigerio en tu presencia, y hoy, Señor, te pedimos que nos muevas hacia ti y que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que el varón Elías traía una gran batalla dentro de él. Va a ser un tiempo en el que va a huir del ministerio y va a alejarse de todo. Viene de una gran victoria, ha hecho llover fuego del cielo, el poder de Dios lo ha respaldado, y con sus mismas manos ha eliminado a los sacerdotes de Baal a la vista de todo el pueblo. Todo el pueblo sabía que Dios estaba con él. Pero ahora recibe una amenaza de Jezabel. Y sale huyendo con su siervo, él y su siervo, buscando un refugio. Está cansado físicamente y está cansado espiritualmente. A veces esas cosas vienen juntas. A veces el cansancio espiritual y la batalla física con una enfermedad o con algo con lo que estás batallando se transmite a el alma.
Y Elías tiene que enfrentar eso en este momento. Está cansado. Está cansado espiritualmente de todas las batallas y se siente también muy solitario. Le va a declarar en unos días a Dios: solo yo he quedado de tus siervos. A veces lo que queda en tu corazón es que nadie sobre la tierra quiere servir al Señor. Es Dios el que le tiene que recordar: hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. No importa qué tan solitario te sientas, varón, mujer de Dios. No importa qué tanta batalla estás enfrentando. Acuérdate de esto: la intimidad que tú tienes con el Señor se replica en tantos alrededor tuyo. Tal vez no los conozcas, tal vez no vayan a tu iglesia, tal vez no sean tus vecinos, pero Dios dice: yo tengo un remanente que está enfrentando al enemigo y viviendo para mí. También ellos se sienten solitarios, pero entiende esto: estás rodeado de una nube de testigos, estás rodeado de una esquina que te dice amén en los cielos. Tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo contigo, y además de eso, a través de la tierra Dios tiene un remanente, un ejército poderoso que se levanta para representar al Señor en las situaciones de la vida. Pero este va a ser tiempo de batalla para Elías. Los últimos días hemos estado hablando de un día de camino. La Biblia dice que Elías le dijo a su siervo: quédate aquí, y se alejó un día de camino en el desierto. Y quiero hacer hincapié acerca de esto. Era una distancia entre la persona más cercana a él, que en este caso era su siervo. Por lo general los siervos de los profetas eran sus estudiantes, los que se venían preparando para el ministerio, y se acercaba tanto pero no era tiempo de enseñar, no era tiempo de ministrar. Había dejado atrás la predicación pública allá en el Monte Carmelo. Había dejado atrás las batallas que tenía con Jezabel y con todos ellos. Había dejado aún a las personas que él amaba y que lo amaban a él, a los estudiantes en las diferentes escuelas que existían en ese tiempo. Y ahora queda solo un siervo, el más cercano con él. Y mientras van huyendo los dos, el siervo va pensando en su maestro: aquel gran profeta no parece profeta, está lleno de temor y está corriendo. Pero el hombre más íntimo, el que lo conoce mejor, su círculo interior, es ese siervo. Y llega a un lugar y le dice: quédate aquí y me voy a ir yo más para allá. Y arranca un día de camino, ya ahora él solo. Ahí cerca está su siervo, a un día de camino. Pero ahora él está bajo de un enebro, un árbol, sentado y luego acostado, quebrantado, diciéndole al Señor: quiero morirme. ¿Qué era lo que estaba pasando? Las batallas que vas a enfrentar, las más profundas que vas a tener, van a ser solo entre tú y Dios. Es más, te digo algo, varón, mujer de Dios: entre más cerca estás del Señor, más solitario se vuelve el camino. Déjeme decirlo de nuevo: entre más cerca estás del Señor, más solitario se vuelve el camino. Cuando Cristo y su ministerio estaban floreciendo a través de toda la tierra, 5,000 personas se agolpaban para llegar a donde él estaba. No lo dejaban ni comer mientras estaba produciendo pan, y había milagros y caminaba sobre las aguas. La gente se le aventaba de tal manera que tenía que agarrar barcos e irse a lugares solitarios para tener un ratito de descanso, sabiendo que lo iban a buscar. No lo dejaban dormir, no lo dejaban comer. Estaba rodeado, pero a la hora de la cruz, dice la Biblia que él dijo: he sido herido en la casa de mis amigos. O sea, a veces los rechazos son aún de la gente que supuestamente están en tu esquina. Los toros de Basán quieren morderme, dice otro salmo, en referencia al Mesías crucificado. Aún aquel crucificado con él se burla, y es una cosa tan terrible que todos lo abandonaron. Pedro dice: no le conozco. Judas lo traiciona. Los discípulos que tanto lo amaban supuestamente huyeron como cobardes, y antes de que se rían de ellos, ellos nos representaban a todos nosotros.
Es ahí donde él clama, Eli, Eli, lama sabactami. ¿Por qué te siento tan lejos? ¿Por qué te siento que no estás alrededor mío? Está diciendo, estoy solo. Y aún en esta soledad, siento que hasta tú me estás abandonando. Las batallas con el Señor, las más profundas, son entre tú y Dios y son solitarias. Nadie escucha el clamor de Elías más que el Padre que está sentado en el trono. Él está ahí bajo aquel enebro diciendo, me quiero morir. El criado no lo sabe, está a un día de distancia. Los demás líderes y hombres del remanente no lo saben, no saben dónde está. Sus enemigos no saben dónde es. Él nada más y Dios. Oh, hermanos y hermanas, pero cuando nos encontramos con el Señor en los lugares solitarios de la vida, aunque estemos rodeados de gente, estamos en ese lugar solo en el alma, en una ciudad que tiene 1 millón de personas, pero tú sabes que el único que entiende por lo que estás pasando eres tú mismo. Pero hay uno que está sentado en el trono y las batallas que vas a luchar son solo entre tú y Él. Es más, te digo algo, si nunca te has encontrado en un lugar donde solo eres tú y Él, nunca has encontrado al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios te hace sentir que cuando todo se acabó, lo único que te queda es el Señor que está ahí contigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué estaba diciendo? Ese pasaje que a veces los que más te quieren, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tampoco están ahí por cualquier razón. Y él dice, con todo, aunque se acabe, voy a seguir en esta batalla porque aquí está Él conmigo. Elías sale huyendo 40 días y 40 noches, corre a una cueva y en esa cueva se restablece su relación con Dios y lo levanta el Señor para mandarlo. Es más, lo regaña y le dice, ¿por qué estás en este lugar? Yo no te mandé para acá. Regrésate y súbete en el caballo de nuevo. Esa es mi propia versión. Le dice, ve y ordéname a otro, ve y ponme a Eliseo. Yo estoy preparando, además te quiero decir que hay un montón de gente que está sirviendo al Señor todavía. Amemos al Señor aún en los momentos solitarios cuando estamos con Él. Las cosas profundas que hemos recibido, las revelaciones más poderosas que hemos recibido, ha sido sentado bajo un enebro en un desierto espiritual donde solo tú y Dios están batallando. Ahí nos encontramos en ese lugar de batalla a Abraham. Levántate y ve al monte Moriah y me sacrificas a tu hijo. Oh, qué cosa más terrible. Estoy seguro que no le dijo a Sara, porque Sara se le hubiera tirado encima y dicho, no estás loco, que te vas a llevar a mi hijo. Todas aquellas, las mamás hispanas, ve y dile que le vas a hacer un daño a su niñito adorado. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya se te cruzaron los cables, viejo Abraham. De seguro que no le dijo porque se hubiera armado un pleito ese día. Pero se fue con su hijo y le dijo a 2 criados, vengan. Y en 3 días de camino iban los criados con ellos. Pero cuando vio la montaña a lo lejos, vio a los criados y les dijo, esta batalla ya, ustedes no pueden ir ahí conmigo. Si saben todo lo que está pasando y han visto mi plática por los últimos días, han visto la angustia en el corazón de Abraham. Nosotros sabemos que lo iba a resucitar, pero Abraham tenía que pararse en fe, que no lo iba a dejar que lo matara. Pero cuando se acercan, le dice a los criados, aquí quédense y vamos a regresar. Solo el muchacho y yo vamos a ir. Y se lo lleva y no le ha contado a ese niño que el sacrificio es él. Pero en los últimos pasos, allá a un día de camino, al tercer día dice, allá a un día de camino se subió a la montaña y estaba él solo con el Padre y con el sacrificio que había traído. A veces Dios va a poner una persona, un pastor, un amigo, una persona nada más que va a compartir ese momento de batalla. A veces Dios lo hace de esta manera porque sabe que estamos en un momento de desesperanza, que Dios permita que así como Abraham e Isaac
fueron transformados los dos ese día. Isaac dejándose amarrar a eso como una representación de Cristo, y Abraham como el padre con el cuchillo en las manos y las lágrimas en los ojos, diciendo: tengo que ofrecerte a mi Dios. Y desde los cielos le dice el Señor: detén tu mano, porque ahora yo sé que yo soy tu Señor. ¿Por qué? Porque hay quien lo mueve y lo acepta como el Salvador, pero no lo ha recibido como el Señor. Y al Señor lo encuentras en los lugares solitarios de tu corazón. Los siervos lo vieron venir de regreso y no supieron al día siguiente que Dios había hecho tantos portentos. Lo vieron venir con una gran sonrisa en el rostro. Había pasado el examen ese día Abraham, pero fue solo en su presencia con su hijo. Jacob pasa el mismo examen. Esaú viene para matarlo. Su hermano trae a 400 hombres, no viene a saludarlo. Y Jacob se encuentra ahora sin poder regresarse porque hizo un desastre detrás de él, y sin poder avanzar porque vino un desastre sobre él. Y agarra a sus hijos y los manda, agarra a su esposa y los manda, y agarra a sus siervos y los manda a todos delante, y se queda solo. Porque ahora va a tener la gran batalla de la soledad. Él solo peleó una noche entera con el ángel de Jehová. El siguiente día va a estar cojeando porque Dios lo tocó en la cadera. Pero ese día le dijo: bendíceme o no te dejo ir. Y fue solitario, porque las grandes batallas con el Señor son solo tú y Él. Aunque no nos guste, les digo algo. Ese fue el día de transformación de Jacob. A Jacob se le dijo ese día: oh, ya no vas a ser Jacob el engañador, ahora vas a ser Israel, un príncipe de mi pueblo. Solo entre él y Dios. Solo Abraham se le dice: has representado al Padre correctamente, has representado al Hijo, y le dice: no lo mates, y lo transforma ese día profundamente a Abraham. Y el tiempo cercano de su vida más a Dios, de Elías, fue allá en aquella cueva, solo con su Dios. Aprende a meterte solo con el Señor. A veces porque la vida te empuja y los demás te abandonan. A veces porque hay algo que añora tu alma de encontrarte con Él. Y sabes que aún a los más íntimos círculos tienes que hacerlos a un lado por un tiempo y meterte con Dios tú solo. A veces es un tiempo de ayuno, a veces es un tiempo de reflexión, a veces es un tiempo de oración, a veces es un tiempo de una maratón de lectura bíblica. A veces estás en esa situación. Muchas veces no tendrás el tiempo por el trabajo, pero sabes cómo remeterte en tu espíritu y saber cómo apagar todas las voces que están alrededor tuya y pasar tu tiempo solo con Él. Que Dios te dé las grandes victorias, que te restablezca como a Elías y te levante y te mande de regreso, que te levante como a Jacob y transforme con los que has venido renqueando toda tu vida como engañador, y que te haga un príncipe de su pueblo, y que haga Dios lo que hizo con Abraham, y es decirle: ahora yo sé que soy tu Señor, no solamente tu Salvador. Que Dios nos levante y nos haga pelear las batallas solitarias con el Señor. Dios con ustedes.